Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Muy buenas tardes, compañero de la mesa. Buenas tardes a Francis, Karina. Buenas tardes, país que nos escucha de la Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Hay que seguir remitiéndose al tema que nos ocupa, el tema político que está aconteciendo en la República Dominicana alrededor del Partido de la Liberación Dominicana y los dirigentes encartados. Primero tenemos que hacer un poco de historia para entender que el Partido de la Liberación Dominicana todavía, a mi entender, no tiene la visión completa de la situación por la cual viene atravesando. Los partidos políticos podríamos verlo como los mismos, como los propios seres humanos. Somos entes vivientes. Los partidos políticos también son entes vivientes. ¿Qué pasa cuando un ser humano se enferma? Cuando un ser humano se enferma, baja sus defensas, de esa misma manera penetran esos virus, enferman el cuerpo y matan el cuerpo. Entonces, un partido político que sale de unas elecciones aporrado por una sociedad que reclamaba lucha contra la corrupción, lucha contra un grupo de situaciones que generó el apoyo de una clase media en cierto modo confundida por una ola, pero que levantaron ese discurso. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana no terminó de entender cuáles fueron los elementos que generaron su salida. Probablemente hoy la clase media en la República Dominicana comience a valorar los gobiernos del PLD. Cuando hablo de gobierno del PLD, hablo los gobiernos de Fernández y los gobiernos de Medina. Pero en ese momento se montó en una ola y entonces expulsaron al Partido de la Liberación Dominicana del gobierno. Entonces, después de la derrota o antes de la derrota, vino la división de ese partido. Un partido dividido es un partido que es presa fácil de cualquier ataque. Y vuelvo y me remito al tema del cuerpo humano y las enfermedades. Entonces, de entrada, ya el Partido de la Liberación Dominicana sabía que con la división no era el mismo partido fuerte, vigoroso, que fue durante tanto tiempo. Pero ¿qué pasa? Que algunos dirigentes de ese partido no entendieron el mensaje de que la división le mató el 50% de su fortaleza. Si usted quiere ponerle el 40, póngale el 40, póngale el 30, póngale el 25, póngale el número que usted entienda. Pero en definitiva, es entender que el contexto político por el cual estaban pasando era de una profunda reflexión. Pero no. ¿Qué pasó? Cuando comenzaron a procesar funcionarios del anterior gobierno, ¿vimos el Partido de la Liberación Dominicana hacer lo que está haciendo ahora? No, no lo vimos. Esos primeros encartados vinculados al Partido de la Liberación Dominicana fueron los primeros acusados por el mismo partido. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna manifestación de apoyo. Y ellos debieron de entender que en su momento también les tocaría a ellos. Pero no, uno veía cierto manejo, ciertas situaciones, y aquella persona vinculada al partido que estaban sufriendo condenas, juicios. Entonces el partido no se manifestaba. Entonces el partido, cuando llegue este momento, entonces el partido reacciona y pretende confundir un asunto procesal con un asunto político. Y a todo esto, como existen huellas digitales, la gente se pregunta, ¿pero en qué gobierno se procesó a varios dirigentes del comité político, a varios dirigentes del comité central? Entonces allí hubo persecución política, hubo intención de destruir ese partido. Porque en definitiva la gente está informada, la gente tiene la información en las redes sociales, la tiene en YouTube y la tiene en el internet. Entonces yo siento que todavía algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana no terminan de entender cuál es el contexto. Algunos lo he escuchado, inclusive hasta referirse al presidente Leonel Fernández como que ha tenido algún tipo de responsabilidad de eso. Todavía no terminan de entender. Los partidos políticos progresistas en América Latina han recibido muchos ataques. Nosotros vemos Perú, vemos Bolivia, vemos el caso de Ecuador. ¿Qué pasó en Ecuador? En Ecuador hubo una transición maravillosa dentro del progresismo. ¿Pero qué pasó? Que hubo una ruptura con el presidente, el líder de ese país, Correa. ¿Y qué vino después? Bueno, ya ahí está procesado el que traicionó
a Correa. Porque cuando los partidos políticos se dan este tipo de situaciones, de división, de fractura, todo lo malo termina llegando. Entonces, en vez de tener una reflexión y pensar con un sentido de cuerpo, pensar como oposición, todavía siguen pensando que son el partido fuerte de 20 años de gobierno. Todavía se creen que son ministros cuando hablan. Todavía creen que están dando órdenes y no terminan de entender que están en la oposición. Y un partido de oposición, tal cual como están estableciendo, porque aquí hechos imputables probablemente desde el nacimiento de la República han existido. Ahora, lo que hay que ver es el contexto, pero eso no quiere decir que hay o no hay méritos para procesar. No, yo estoy viendo los elementos políticos. Entonces, desde el punto de vista político, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que reflexionar seriamente en lo que está aconteciendo y no tratar ahora de buscar chivos expiatorios en otros líderes de la oposición política y no entender cuál es el contexto verdadero en el cual están viviendo. Si es persecución política, bueno, pues entonces si es persecución política, lo que hay es que aplicar una línea de masa, porque eso lo enseñó el profesor Juan Bosch, una línea de masa. ¿Y cuál es la línea de masa? Aquí hay suficiente información, suficientes situaciones para que el pueblo se movilice alrededor de una bandera política, alrededor de una causa, alrededor de una lucha. Entonces, pensemos políticamente, pensemos cómo debe de actuar en base a este contexto y dejemos de estar o dejen de estar haciendo cosas que realmente la gente va a decir, pero ¿y qué fue lo que pasó con los dirigentes de ese partido que han perdido la capacidad política? Primero, tienen que entender, el PLD ya no es el PLD de tiempos anteriores. Es un partido que le queda una obra de gobierno por exhibir, tiene algún prestigio político, pero ya no tiene la fortaleza que tuvo en tiempos anteriores. Eso es lo primero que tienen que comprender. Lo segundo que tienen que entender es que a una situación política hay que darle una respuesta política. A una situación política hay que darle una respuesta política. Entonces, ¿cuál es la respuesta política que se debería de dar en este contexto? La única respuesta política que se debe de dar en este contexto es comenzar a construir una alianza opositora que congregue a todo el polo opositor, más allá de candidaturas. Porque se han perdido en candidaturas. No se pierdan en candidatura. Observen el contexto político, porque ustedes le están dando un matiz a una situación que realmente, si es política, entonces la respuesta tiene que ser política.